Temazo, Yo creo que el sonidista sabe la música que me gusta y me hace este favor de viernes. Seguimos en el link. Vamos a hablar del Facilitador, este documental sobre los hechos que trascendieron a través de Astesiano y también del caso Marcetti. Estamos con el periodista Lucas Silva. ¿Cómo andás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Maggie? ¿Todo bien? Un placer recibirte nuevamente. Un placer estar acá contigo. Primero con el libro, que fue un éxito, que te valió un premio, el Bartolomé Hidalgo, nada más y nada menos. Y ahora también con este nuevo desafío de la mano de la diaria. Ahí va, falta el podcast. Sí, no te falta nada. Sí, no. Bueno, sí. Estábamos conversando un poco fuera de aire, lo liberaron en YouTube el miércoles y la verdad que viene muy bien de visitas, una avidez por conocer un poco más. ¿Cuál es el resumen que ustedes hacen del éxito de esto? Bueno, esperábamos que un poco menos en realidad, porque ahora, hoy mismo, en un grupo que tenemos, ahí estábamos conversando y ya iban como más de 150.000 y ¿no? Teníamos expectativas, pero no tantas, así que estamos contentos con eso. Se ve que se compartió mucho también, que se recomendó, que eso es lo que también te ayuda después que lanzaste, que está la novedad, que se siga moviendo, digamos. Así que estamos contentos. ¿Por qué la decisión de hacer este producto? Porque yo creo que el caso Astesiano, sobre todo, también tocan un poco el caso Marcet, era un caso que era... Todo el tiempo no, pero cada tanto teníamos alguna información de parte de la diaria, tú como periodista, el semanario Búsqueda también, otros medios hicieron lo propio, pero era en cuentagotas de alguna manera y la gente ya iba armando esa película. Después tuvimos el libro que profundizaba en el caso Astesiano. ¿Por qué la decisión de hacer una pieza audiovisual? Y bueno, justamente, al último una compañera decía que era como necesario, tal vez pensamos eso. El diario tiene como desde el origen, que cuando lo empezamos, digamos, como idea, como proyecto periodístico, era un poco el diario que queríamos leer, digamos, ¿no? Era una cosa de... Y ahora en este caso fue como que también queríamos, bueno, era la película que queríamos ver. Y eso también explica un poco cómo fue el modo de financiarlo, que esto lo bancaron los 2.500 suscriptores que pusieron un aporte económico ahí. Y fue un poco dirigido a ese núcleo, digamos, de gente. Y también para nosotros mismos, porque nos parecía que, justamente, como vos decías, había una catarata de información, hubo como una serie de sucesos ahí en periodos más intensos, menos intensos, pero había que ordenar esas piezas, digamos, ¿no? A veces también es como un problema que a veces vemos de cómo se consume la información ahora, ¿no? Que un tema tapa a otro, que a nosotros mismos a veces como periodistas nos cuesta identificar qué es lo importante, qué es lo accesorio, qué es más del cotillón, no sé. Y acá teníamos como, bueno, en un producto pasamos raya y tratamos de contar una historia y ahí sí obviamente tomamos decisiones de lo que consideramos importante, de cómo contarla, cómo narrarla. Y bueno, eso fue como la génesis, digamos, fue esa necesidad. Claro, además en un caso que tiene ribetes diversos, ¿no? Claro. Y subtemas que iban surgiendo. ¿Cuál era el desafío también de cuando uno hace una investigación periodística? Obviamente cualquier pieza que vaya a entregarle a la gente tiene que ser atractiva de leer o atractiva de escuchar y de ver. Pero no deja de ser una pieza periodística. Esto tenía que tener otras cosas para tener 70 minutos a la gente sentada frente a la pantalla y que le interesara seguir una historia que ya conocía en realidad. Ahí va. ¿De qué la dotaron? Ahí justamente yo estaba hablando con la persona que tiene menos mérito en esa parte de cómo contarle todo, ¿no? Porque a veces yo estuve muy metido en la investigación, ¿no? Y eso tiene son casos judiciales aparte, que son bastante arduos de contar, difíciles de... Y a veces uno, de estar a veces tan metido, incluso tiene hasta dificultades después de identificar qué es lo relevante, claro, cómo contarlo, qué le interesa a la gente en el fondo, que es lo que... Para eso estamos, digamos, ¿no? Y acá justamente lo que fue súper rico fue el intercambio con el resto del equipo, con Pablo Stoll, que fue el guionista, pero también con gente de montaje, el ilustrador. Y eso fue como, bueno, también ellos te ayudaban a ponerte en un lugar más cercano a la ciudadanía, ¿no? Porque claro, era gente que también, ellos mismos habían seguido el caso, quizás no con tanta, no sé, con tanta profundidad, por decirlo así, porque uno está obligado a eso como investigador o periodismo, desde el diario lo investigamos bastante a fondo. Y de ese intercambio surgió esto, que creo que fue una... O sea, de hecho, yo muchas veces proponía cosas y me decían, no, pero esto en realidad capaz que te interesa más a vos y al resto no tanto. Es un buen ejercicio para vos, sí, ¿no? Buenísimo. Para mí fue un aprendizaje. Y claro, y llevar de tu idioma periodístico a algo que tiene que ser tal vez un poco más masivo. Claro, claro que ni siquiera yo vengo de diario, ¿no? Soy como más bicho de redacción y no tenés tampoco ese instinto de masividad que capaz que tiene alguien que, no sé, que viene más de la tele, la radio, ¿no? Que hay detalles, hay códigos, hay cosas de eso, ¿no? De la forma, en el fondo. Del contar. Sí, de contar y de tener vocación de masividad. Y en este caso, claramente nos ayudaron muchísimo para eso,
a la diaria, digamos, ¿no? Yo creo que logra muy bien este documental, que obviamente invito a todo el mundo a verlo, después vamos a decirles cómo encontrarlo, en tener los hechos ordenados, ¿no? Claros y atractivos de ver, pero además desde la perspectiva periodística aporta algunas entrevistas, trae algunas voces. ¿Por qué esas voces? ¿Quiénes participan? Contanos cómo además dotaron de novedad a este documental. Bueno, entrevistamos, hicimos un listado primero de todos los protagonistas que considerábamos que habían de alguna manera estado involucrados en las dos historias, en el caso Astesiano y en el caso Marcet. Tuvimos suerte en algunos casos, no todos nos dieron entrevistas, algunos y otros no. También nos sucedió que cuando estábamos en la etapa de producción, esto de hacer las entrevistas, hubo muchas que nos sirvieron y después no terminaron cerrando para la historia y no aparecen. Claro. O sea, entrevistas que terminaron siendo como más un background para contar la historia, pero que por diferentes motivos no. Porque esto mismo, para que tengas una idea, terminó siendo de 70 minutos, pero en un momento hay un corte que tenía 2 horas y media. Claro. Y eso iba a ser complicado, sobre todo en esta era, cómo se consume YouTube, sabiendo que iba a ir para ahí. Había que cortar y bueno, eso implica también, hubo capítulos enteros que quedaron casi armados, pero no salieron. Habrá que ver si algún día sirve para otra historia. Pienso, por ejemplo, había un capítulo que habíamos armado que tenía que ver con un casamiento que hubo en el Chuy de 2 ciudadanos rusos que se casaron, que entraron, que vinieron a tramitar la ciudadanía. Y era una historia que en realidad, tal vez, ahora pensando así, hablábamos el otro día, era más para una ficción que para un documental. Por los elementos que tenés a veces para contar, digamos, ¿no? Por el color que tenía la propia historia. Claro, la propia historia, y que capaz que se alejaba un poco más del espíritu de este proyecto y quedó ahí y algún día habrá que ver si se hace algo con eso. Pero es una historia muy rica esa. ¿Por qué creen que la gente tiene que ver El Facilitador? Y bueno, yo creo que fue algo que todo el mundo de alguna manera, en mayor o menor medida, tuvo alguna aproximación, algún nivel de aproximación con los dos casos. Y creo que el mérito, que bueno, eso por lo menos el propósito que tuvimos fue intentar ordenarlo. Sí, bueno, vos te acercaste, más o menos consumiste esta información, pero acá te tratamos de dar una visión un poco más global de los dos asuntos. Y creo que lo que aporta también es un tema de cómo a veces la política el que está gobernando administra ciertas crisis, ¿no? Porque hay toda una parte que es común a todos los capítulos de intentar mostrar qué se dijo en público y qué después fue demostrando el avance de la investigación judicial, el avance de la investigación periodística. Y ahí es interesante porque tiene que ver con los manejos, ¿no?, de la política. Sí, creo que en alguna medida se muestra que a veces se dicen cosas en público o que son más producto de una decisión que se toma en un comité de crisis cuando algo explota, que después es difícil de sostener en el tiempo, porque se avanzan, aparecen y ahí... Eso es interesante. Yo creo que todos los políticos lo hacen, cualquiera que esté en el gobierno tiene esa cuestión, pero para el ciudadano común, en todo caso, es un elemento para decir, bueno, la próxima vez que veas que esto está pensado, que se tomó 8 horas alguien, el presidente o quien sea, a salir a hablar de algo, y está tan pensado, bueno, duda mínimamente porque tal vez eso fue más una decisión que la verdad. Entonces, en ese sentido puede aportar. El nombre, El Facilitador, hace referencia a los dichos del senador Da Silva. Bueno, ahí el que lo vea va a encontrar también que hay referencias justo comunes o sea, en diferentes momentos, tanto a Marcet como a Astesiano, alguien dijo que eran el facilitador de ciertas cosas y era una manera también como, tampoco era tan sencillo y natural unificar los dos casos. Claro. Ahí encontramos como una frase que se aplicó para los dos. ¿Y existen facilitadores en todos los gobiernos? Sí. ¿De diferentes calibres? Sí. Sí, ahora también es evidente que en el caso de Astesiano hay un celular que muestra mucho, ¿no? Hay ahora también, porque incluso si vos decís gobiernos anteriores te puedes remontar a muchas décadas atrás, y siempre hay, ahora lo que sí hay, como nuevo, digamos, que los teléfonos dejan mucha evidencia, dejan mucha marca, y cuando eso se convierte en una causa judicial, claro, es mucho más rico y mucho más provechoso para intentar acercarse a las personas que en todo caso se acercan a estos facilitadores para lograr beneficios económicos, llegar al presidente. Pero sí, esos personajes que no son el centro de la foto y que siempre están al costado, siempre existen, siempre cumplen una función y siempre habrá que contarlo también. Sí. Y va a pasar en el futuro también. Lucas, quedan 9 días para las elecciones. ¿Entendés que este tema, el caso Marcet, el caso Astesiano, caló hondo en la población, que le hizo mella al gobierno? Bueno, ahí ya es más para politólogos esa pregunta. ¿Cuánto? Yo tengo la... Pero lo ves discutir en la redacción. Sí, esto. Pero también después está lo que hay que hacer, ¿no? Porque decís, bueno, si vos te guías por ciertas encuestas que dicen que la gente le interesan otros temas,
es muy profunda la discusión. A veces que los temas de corrupción no importan, pero al mismo tiempo después hay otras encuestas que demuestran que estos dos casos fueron de los pocos que afectaron la imagen del presidente, que tiene una buena aprobación, pero ves algún descenso justo cuando estos casos fueron más sonados, digamos. En todo caso, yo creo que lo que sí puede ser preocupante es que haya cada vez más gente descreída de todo y de la política en general. Eso sí es leíamos preocupante. un mensaje. Sí, lo escuché y pensé eso, sí. Pensé exactamente lo mismo. No me dio para comentarlo porque no teníamos tiempo, pero y la entiendo a la televidente, ¿no? Porque cuando vos ves que no llegás a fin de mes, que tu casa es precaria, que tenés problemas de salud mental y no accedes a la medicación, y terminás descreyendo del sistema. Pero qué peligroso que es también eso. Hay una parte de eso que escapa también a las posibilidades que tiene el periodismo. Creo que eso, como te decía, hay que hacer lo que hay que hacer, vos tenés tu definición y haces... Ni que hablar. En lo que sí tal vez, que eso sí lo hemos hablado, en lo que hay que ser capaz que autocrítico, mirar un poco, medir, en este juego de indignar todo el tiempo, ¿viste? Este juego, tengo que indignarte 3 veces por día, no mostrar otras historias que son más luminosas, tal vez, no sé. Eso es como una discusión interesante. Justamente si pensamos que este es otro fenómeno, no nos gusta o por algún motivo pensamos que hay que remar contra eso, también puede ser legítimo el que desde el periodismo querer solamente registrarlo como fenómeno y quedarse... Pero bueno, sí, a veces yo creo que pecamos un poco de eso, de generar la síntesis de que la política está toda contaminada, de que no hay bueno... O sea, no separar la paja del trigo, digamos, no separar... o poder decir lo básico, que a veces lo sabemos, pero no lo transmitimos todo el tiempo. Es decir, sí, corruptos hay en todos lados, gente buena y personas que aportan mucho también. Sí, esto que decía de los... Y claro, hay gente que al mismo tiempo llega bien intencionada a la política y tiene ganas de mejorar la sociedad en la que vive. Sí, sobre todo lo piensan las nuevas generaciones, ¿no? ¿Qué tipo de líderes políticos nos van a tocar si en realidad lo que replicamos son este tipo de discursos? También nosotros sabemos que los políticos muchas veces se pelean en Twitter y después se comen el asado. Y ahí se dan los grandes acuerdos, pero la bajada de línea para la gente es hay que tirarse bombas. Sí, o mismo que cualquiera que cubra parlamento sabe que hay mucho mayor diálogo que el que se ve en Twitter, ¿no? Totalmente. Y capaz que hay que ver desde el periodismo, ¿qué contamos más? Si contamos solo esa peleita de Twitter a poco de las elecciones, contamos más. Exacto. ¿En qué tema están de acuerdo? Yo qué sé, no sé. Buena discusión que nos dará para otra charla. Está buenísimo. ¿Cómo encontramos el facilitador? En el canal de YouTube de La Diaria. Perfecto. Esa es la manera más fácil. Ahí está disponible. Solamente poner play, suscribirse al canal, que es gratuito. Así que... Ayer llegué a las 11 y pico de periodistas y estaba mi novio mirándolo y nos colgamos. Así terminamos la jornada. Bien. Así que los invito a todos que lo hagan también hoy el fin de semana. Gracias, Lucas, y felicitaciones para todo el equipo. Un placer. Muchas gracias.